Imaginas que empujas una puerta lacada en rojo bermellón, tan profundo que parece absorber la luz de las linternas. Estás en el corazón de la ciudad prohibida, en una noche del siglo XV, durante la dinastía Ming. El aire huele a incienso de sándalo mezclado con el perfume de flores de ciruelo que flotan en cuencos de porcelana. A tu alrededor el silencio es tan denso que puedes escuchar el roce de la seda contra la seda, el susurro de pasos descalzos sobre baldosas frías. Aquí, entre estos muros que nadie del exterior podía cruzar, se guardaban secretos que los emperadores protegían con sus vidas. Secretos sobre el deseo, sobre el poder, sobre la búsqueda de la inmortalidad a través del cuerpo. Secretos que cambiarán el destino de dinastías enteras. Antes de continuar, deja un comentario diciendo desde dónde me escuchas y a qué hora. Ahora ven conmigo al pasado. En la China imperial, el sexo nunca fue solo placer. Era alquimia, era medicina, era política de Estado. Los emperadores no entraban a sus cámaras nupciales sin consultar a médicos taoístas que habían dedicado décadas a estudiar los flujos del qi, esta energía vital que recorría el cuerpo como ríos invisibles. Cada encuentro sexual se planeaba con la precisión de una ceremonia religiosa. La posición de las estrellas importaba, la fase de la luna importaba, el color de las sábanas importaba, porque en cada acto de intimidad se creía, se intercambiaba algo más profundo que fluidos corporales. Se intercambiaba esencia vital, fragmentos de inmortalidad. Caminamos ahora por un pasillo estrecho, iluminado apenas por velas que proyectan sombras danzantes en las paredes, decoradas con dragones y fénix entrelazados. Esos símbolos no son casuales. El dragón representa el yang, la energía masculina, el cielo, la penetración. El fénix representa el yin, la energía femenina, la tierra, la receptividad. Pero aquí está el primer secreto que pocos conocían. El yang no dominaba al yin. Eran complementarios, interdependientes. Un hombre que tomaba sin dar, que penetraba sin escuchar el cuerpo de su pareja, se consideraba no solo torpe, sino peligroso para su propia salud. Los textos taoístas que circulaban en la corte imperial, escritos en rollos de seda amarillenta y guardados en cofres lacados, describen el acto sexual como una danza cósmica. El clásico de la muchacha sencilla, un manual de artes de alcoba del siglo II, enseñaba que el hombre debía retener su semilla mientras provocaba múltiples orgasmos en la mujer. No por galantería, sino por supervivencia. Cada eyaculación, creían, le robaba al hombre años de vida. Cada orgasmo femenino, en cambio, generaba un tipo de energía yin que el hombre podía absorber, renovándose, rejuveneciendo. Era un intercambio desigual, diseñado para beneficiar al varón, pero que requería habilidad, paciencia y conocimiento anatómico sorprendentemente avanzado. Giras a la izquierda y llegas a una habitación pequeña, casi claustrofóbica. Las paredes están cubiertas con tapices que representan escenas de parejas entrelazadas en posiciones que desafían la gravedad. No son obscenas, aunque muestran todo. Son instructivas. Cada posición tiene un nombre poético. El unicornio galopante, la garza en vuelo, el dragón que gira. Y cada una tenía un propósito específico. Algunas abrían canales energéticos para curar enfermedades. Otras facilitaban la concepción de varones, algo crucial en una sociedad donde solo los hijos heredan. Otras simplemente maximizan el placer mutuo, porque incluso en un sistema tan ritualizado el placer importaba. Pero lo que sucedía tras esas puertas lacadas, nadie del exterior debía saberlo. Los eunucos vigilaban los pasillos exteriores. Cientos de ellos, castrados desde la infancia para servir en la corte, sin representar amenaza sexual para las concubinas imperiales. Su presencia era una contradicción viviente. Protectores de la sexualidad que ellos mismos habían perdido. Algunos desarrollaban afecto genuino por las mujeres que custodiaban. Otros sentían un resentimiento que carcomía sus noches,
Pero todos sabían que un solo rumor mal colocado, una sola indiscreción sobre lo que veían u oían, significaba la muerte. No solo para ellos, sino para sus familias enteras. El sexo imperial era secreto de Estado. En el centro de la habitación hay una cama enorme, elevada sobre una plataforma de madera de alcanfor. El alcanfor, creían, repelía insectos y espíritus malignos. Las sábanas son de seda blanca, porque el blanco simbolizaba pureza, pero también porque en las sábanas blancas se podía verificar la virginidad de las nuevas concubinas. La primera noche de una joven en la cama imperial estaba tan codificada como una ceremonia de coronación. Los médicos esperaban afuera para examinar las sábanas. Matronas verificaban la sangre, y si no había sangre, la joven podía ser ejecutada por fraude, sin importar que docenas de actividades inocentes pudieran romper el himen sin contacto sexual. El emperador Jia Jing, de la dinastía Ming, que gobernó en el siglo XVI, dormía cada noche con jóvenes vírgenes reclutadas de todo el imperio. No por lujuria, afirmaban sus consejeros taoístas, sino por salud. El aliento de una virgen, según estos médicos, contenía una forma pura de energía yin que podía inhalarse durante el sueño. Simplemente dormir junto a ellas, sin tocarlas, supuestamente prolongaba la vida. Jia Jing vivió hasta los 60 años, una edad respetable para la época, lo que sus seguidores tomaron como prueba. Sus detractores señalaron que murió envenenado por las mismas píldoras de mercurio que tomaba para alcanzar la inmortalidad. El aire se vuelve más espeso en esta habitación. Puedes sentir el peso de siglos de deseo contenido, de placer calculado, de intimidad vigilada. Sobre una mesa baja de ébano hay objetos que parecen fuera de lugar. Varas de jade pulido, anillos de marfil tallado, bolas de piedra unidas por cordones de seda. No son decoraciones, son herramientas. El jade en particular se consideraba mágico. Frío al tacto pero capaz de absorber y retener el calor corporal, se creía que podía equilibrar las energías internas. Las varas de jade, talladas con precisión anatómica, se usaban tanto para estimulación como para entrenamiento. Las concubinas jóvenes practicaban con ellas para aprender a controlar sus músculos internos, una habilidad valorada porque supuestamente aumentaba el placer del emperador y por tanto su favor. Los anillos de marfil tenían otra función. Se colocaban en la base del pene para retardar la eyaculación, permitiendo al hombre cumplir con los cientos de penetraciones que algunos manuales recomendaban antes de permitirse el clímax. 300 penetraciones poco profundas, 70 profundas, 90 alternas. Los números variaron según el texto, pero el principio era universal. El autocontrol masculino era la clave de la longevidad. La eyaculación frecuente era un desperdicio de Jing, la esencia vital almacenada en los riñones. Un desperdicio que podría acortar la vida, debilitar los huesos, nublar la mente. ¿Hasta dónde podía llegar un hombre en su búsqueda de inmortalidad a través del sexo? Sales de la habitación y entras a un patio interior donde la luz de la luna se filtra entre las ramas de un árbol de durazno. Los duraznos, en la simbología china, representaban la inmortalidad y la sexualidad. Sus flores rosadas caían como copos de nieve perfumados sobre las baldosas de piedra. Este es el patio de las concubinas, el lugar donde cientos de mujeres pasaban sus días esperando una oportunidad, una sola noche con el emperador que podía cambiar su destino para siempre. El sistema de concubinato imperial no era simplemente poligamia. Era una jerarquía tan compleja y ritualizada como la burocracia que gobernaba el imperio. En la cima estaba la emperatriz, elegida por razones políticas más que románticas. Debajo de ella las consortes imperiales, clasificadas en rangos numerados. Luego las concubinas de primer rango, segundo, tercero. Y en el nivel más bajo, las doncellas de palacio, jóvenes reclutadas a veces por la fuerza que podían pasar años, décadas incluso, sin siquiera ser vistas por el emperador. Cada rango tenía privilegios específicos, la frecuencia con la que podían ser llamadas,
el número de sirvientes que se les asignaban, el tipo de comida que recibían, incluso el color de su ropa estaba regulado. Las de rango superior vestían de rojo y dorado, las de rango inferior de azul y verde, y todas sabían que su posición no era permanente. Una concubina que daba a luz un hijo varón ascendía automáticamente. Una que envejecía sin concebir descendía en el olvido. La emperatriz Wu Zetian, la única mujer que gobernó China con el título de emperador en lugar de emperatriz consorte, comenzó su vida en la corte como concubina, de bajo rango del emperador Taizong. Cuando murió, fue enviada a un monasterio budista, el destino habitual para las concubinas de un emperador fallecido. Pero el hijo de Taizong, el nuevo emperador Gaozong, la recordaba. La recordaba tan vívidamente que desafió la tradición y la trajo de vuelta, convirtiéndola primera en su concubina, luego en su consorte, y finalmente en su cogobernante. Cuando Gaozong murió, Wu Zetian tomó el trono ella misma. Su historia escandalizó a los historiadores confucianos durante siglos, no solo por su ambición política, sino por la transgresión sexual implícita. Había compartido el lecho con un padre y luego con su hijo. Pero ese escándalo reveló algo más profundo. En la China imperial, el cuerpo de las concubinas era un campo de batalla donde se libran guerras de poder. Cada embarazo era una victoria. Cada aborto, un sabotaje. Cada hijo varón, un golpe de estado potencial. Caminas entre los pabellones donde vivían estas mujeres. Las construcciones son elegantes pero pequeñas, diseñadas más como jaulas doradas que como hogares. En una de ellas puedes ver a través de una ventana de papel translúcido una sombra que se mueve. Es una joven practicando caligrafía. La educación de las concubinas imperiales era sofisticada. Se les enseñaba poesía, música, pintura, estrategia en juegos de mesa. Todo para hacerlas compañeras interesantes durante las pocas horas que podían pasar con el emperador. Porque el sexo, por muy ritualizado que fuera, no era la única forma de capturar la atención imperial. Una conversación ingeniosa, un poema bien compuesto, una melodía tocada con maestría en el guión podían ser igual de seductores. Y aún así, entre el protocolo y la competencia, había ternura. Los diarios privados que algunas concubinas lograron dejar, escritos en tinta desvaída en los márgenes de libros budistas, revelan vidas emocionales complejas. Hablan de amistades profundas entre mujeres que compartían el mismo destino. Hablan de amor genuino, a veces correspondido, hacia el emperador. Hablan también de desesperación, de años pasados sin ser llamadas, de la humillación de envejecer en un lugar donde solo la juventud tenía valor. La dinastía Qing, la última de China, mantenía registros meticulosos de cada encuentro sexual del emperador. Los eunucos anotaban la fecha, la hora, el nombre de la concubina y a veces hasta detalles sobre el desempeño. Estos registros no eran boyeristas burocráticos, eran necesarios para establecer la paternidad indiscutible. Cuando una concubina quedaba embarazada, se consultaron los registros para verificar que el niño era efectivamente del emperador y no producto de un affair secreto, algo casi imposible dada la vigilancia constante, pero que la paranoia imperial nunca descarta completamente. El emperador Kangxi, que gobernó durante 61 años en el siglo XVII y principios del XVIII, tuvo más de 50 hijos de veintenas de Xindiam, concubinas diferentes. Era un hombre robusto, enérgico, que cazaba, practicaba artes marciales y estudiaba ciencias occidentales con misioneros jesuitas. Su apetito sexual era legendario, pero lo que sorprendía a los observadores no era la cantidad de sus encuentros, sino su disciplina. Seguía estrictamente los principios taoístas de conservación seminal. Sus médicos atestiguan que podía pasar horas con una concubina sin eyacular, entrenamiento que consideraba tan importante como el manejo del arco o la espada. Esta práctica del sexo sin eyaculación, conocida como cerrar la puerta, requería años de entrenamiento.
Los hombres aprendían a reconocer el punto de no retorno y a detenerse justo antes, respirando profundamente, contrayendo ciertos músculos, redirigiendo la energía hacia arriba por la columna vertebral hasta el cerebro. Algunos textos instruyen presionar un punto específico entre el escroto y el ano para bloquear físicamente la eyaculación. Otros recomendaban visualizaciones, imaginar la energía como una serpiente dorada que subía por la espalda en lugar de salir por el pene. ¿Funcionaba realmente? Los médicos modernos dirían que la eyaculación retrógrada, donde el semen entra a la vejiga en lugar de salir, es posible pero no necesariamente saludable. Pero en la China imperial miles de hombres creían fervientemente en esta práctica. Y muchos emperadores que la seguían vivían efectivamente más que el promedio para su época, aunque probablemente tenía más que ver con su acceso a mejor comida, medicina y condiciones de vida que con sus técnicas sexuales. El aire aquí huele diferente, el jazmín y la melancolía, a sueños diferidos y a ambiciones contenidas. Cientos de mujeres jóvenes, hermosas, educadas, pasaban sus años reproductivos en estos pabellones, muchas sin conocer nunca el tacto de un hombre. Cuando un emperador moría, sus concubinas enfrentaban destinos variados. Algunas eran liberadas y podían regresar con sus familias, aunque manchadas por haber sido usadas por otro hombre, tenían pocas posibilidades de casarse. Otras permanecían en el palacio como sirvientas de alto rango. Algunas, las más devotas o desesperadas, elegían seguir al emperador en la muerte, un suicidio ritualizado que la sociedad confuciana alababa como la máxima expresión de lealtad femenina. Pero lo que los registros apenas mencionan son las relaciones entre las propias concubinas. En un espacio tan saturado de feminidad, tan desprovisto de contacto masculino regular, las mujeres encontraban consuelo unas en otras. Algunas amistades cruzaban la línea hacia lo romántico. Los eunucos, en sus reportes ocasionales sobre comportamiento inapropiado, usaban eufemismos, intimidades excesivas, afecto antinatural. El castigo, cuando se descubrió, era severo pero inconsistente. Una concubina de alto rango podía salirse con la suya con una reprimenda. Una de bajo rango podía ser azotada o desterrada. Los Etisol, cronistas, registraron más de 200 casos de desviaciones entre las mujeres del palacio durante la dinastía Ming, aunque el número real era probablemente mucho mayor. Regresas ahora por pasillos más oscuros, descendiendo escalones de mármol blanco hasta llegar a una biblioteca subterránea. Aquí, en estanterías de madera aromática, se guardaban los textos más preciados del imperio. No los clásicos confucianos que todo erudito memorizaba, sino los manuales secretos, los tratados médicos, los diarios privados de emperadores anteriores. Algunos estaban tan viejos que las páginas se deshacían al tacto. Otros eran copias recientes de textos perdidos, rescatados de la memoria de ancianos médicos taoístas. El más famoso de estos textos, aunque pocos lo habían visto, era el Manual de Alcoba de la Muchacha Misteriosa, escrito supuestamente durante la dinastía Han, 2000 años atrás. El título era engañoso. No era un manual de seducción femenina, sino un diálogo entre el emperador amarillo, figura mitológica fundadora de la civilización china, y tres mujeres sabias: la muchacha misteriosa, la muchacha sencilla y la muchacha escogida. En este diálogo eran las mujeres quienes instruían al emperador sobre los secretos del sexo, invirtiéndose temporalmente la jerarquía de género. La muchacha misteriosa le explica: el Tao del cielo y la tierra es eterna y sin fin. El Yang por sí solo no puede crecer. El Yin por sí solo no puede prosperar. Solo en su unión, en su intercambio armonioso, se encuentra la fuente de la vida prolongada. Este principio fundamental desafiaba la noción simple de dominación masculina. El hombre necesitaba a la mujer no solo para placer o reproducción, sino para su supervivencia energética. Y la mujer, en estos textos al menos, poseía conocimiento que el hombre debía aprender con humildad.
Era una subversión notable en una sociedad que, en su superficie, parecía completamente patriarcal. Otro texto, el clásico de la alcoba arcana, iba más lejos. Describe 30 posiciones sexuales, cada una con instrucciones detalladas sobre ángulos de penetración, profundidad óptima y el efecto específico sobre los órganos internos según la teoría de los 5 elementos. La posición peces unidos se recomendaba para fortalecer los pulmones. La posición tigre agazapado para los riñones. La posición cigüeñal voladora para el corazón. ¿Qué tan literalmente se tomaban estas asociaciones? Es difícil saberlo, pero los emperadores que tomaban en serio su salud, que consultan diariamente con médicos sobre su dieta, sus hábitos de sueño, sus evacuaciones, no habrían ignorado recomendaciones sobre su vida sexual. Para ellos, cada aspecto de la existencia estaba interconectado. No había separación entre cuerpo y mente, entre sexo y salud, entre placer y medicina. El Libro de la Paz Universal, un texto taoísta menos conocido, contenía una sección sorprendente sobre la higiene sexual. Recomienda lavarse antes y después del coito con agua tibia perfumada con hierbas específicas. Describía ungüentos para prevenir irritación, polvos para absorber humedad y hasta técnicas de respiración que supuestamente ayudaban a las mujeres a alcanzar el orgasmo más fácilmente. Algunos de estos consejos eran sensatos desde una perspectiva médica moderna. Otros eran pura superstición. Pero todos reflejan una cultura que tomaba la sexualidad con enorme seriedad. Lo que no encontrarás en estos manuales, sin embargo, es ternura romántica. El amor apasionado, el tipo de obsesión emocional que podía llevar a un hombre a abandonar todo por una mujer, se consideraba peligroso. Los literatos escribían poemas ardientes de deseo no correspondido, pero estos se situaban explícitamente fuera del matrimonio. El matrimonio, y especialmente el imperial, era un contrato frío. El afecto podía desarrollarse con el tiempo, pero no era el objetivo. El objetivo era tener hijos sanos, preferiblemente varones, y la preservación de la energía vital del emperador. Aún así, la historia registra excepciones que sacudieron los imperios. El emperador Xuanzong de la dinastía Tang en el siglo VIII se enamoró de Yang Guifei, una de sus concubinas, con tal intensidad que descuidó los asuntos de estado. Los poetas la describen como la mujer más hermosa que había existido. Dicen que cuando bailaba las flores se inclinaban hacia ella, que su risa era como campanas de viento. Su cuerpo era tan suave que parecía no tener huesos. Xuanzong le construyó palacios, le regaló tesoros, le concedió poder político sin precedentes para una concubina. Y cuando una rebelión estalló, parcialmente alimentada por el resentimiento hacia la influencia de Yang Guifei, el ejército imperial exigió su muerte como condición para seguir protegiendo al emperador. Xuanzong, devastado pero impotente, permitió que la estrangularon. Pasó el resto de su vida en depresión, escribiendo poemas sobre su pérdida. Uno de ellos dice: «En el cielo deseamos ser pájaros volando ala con ala. En la tierra deseamos ser ramas creciendo del mismo tronco». Esta historia se convirtió en el paradigma del amor trágico en la literatura china, pero también sirvió como advertencia. El deseo descontrolado, incluso del emperador, podía destruir dinastías. Los manuales de alcoba, entonces, no solo enseñaban técnica sexual, enseñaban control, disciplina, la sublimación del deseo en energía útil. El cuerpo era un horno alquímico donde el plomo del deseo animal podía transmutarse en el oro de la longevidad espiritual. Pero el proceso requería conocimiento esotérico, guía experta y una voluntad de hierro. En una esquina de la biblioteca iluminada por una sola vela hay un texto más pequeño, un folleto casi, que parece haber sido copiado y recopilado tantas veces que los caracteres son apenas legibles. Es un manual para concubinas, escrito desde la perspectiva femenina. Enseña no solo cómo complacer al emperador, sino cómo protegerse en un ambiente letal de competencia, cómo detectar veneno en la comida,
cómo ganarse a los eunucos, cómo aparentar humildad mientras se acumula poder silencioso, cómo usar el sexo como arma sin que parezca calculado. Un pasaje dice: deja que él crea que tiene el control. Mientras tanto, aprende los ritmos de su cuerpo mejor que él mismo. Sabrás cuándo está a punto de culminar por el cambio en su respiración, por la tensión en sus muslos. Entonces, y solo entonces, ajusta tu movimiento. No para frustrar, sino para prolongar su placer un momento más allá de lo que esperaba. Ese momento de sorpresa es donde se siembra la adicción. Era psicología sofisticada disfrazada de consejo sexual. Subes nuevamente, saliendo de la biblioteca, y te diriges hacia el ala del palacio donde trabajaban los médicos imperiales. El olor a hierbas medicinales es abrumador aquí. Ginseng, raíz de regaliz, corteza de canela, cuerno de ciervo en polvo. Hay jarras de cerámica llenas de píldoras esféricas perfectas, del tamaño de una perla, cada una con una combinación secreta de docenas de ingredientes. La medicina sexual china no separaba el deseo de la salud general. Un hombre con problemas de erección no era simplemente impotente, sufría de deficiencia de yang en el riñón. Una mujer con dolor durante el sexo no era frígida, tenía estancamiento de qi en el canal del hígado. Todo síntoma se interpreta dentro de un sistema holístico, donde el cuerpo era un microcosmos del universo, gobernado por las mismas fuerzas que movían las estrellas y las estaciones. Los médicos taoístas que servían al emperador pasaban años entrenando no solo en herboristería y acupuntura, sino en la lectura del pulso. Creían que un médico verdaderamente hábil podía diagnosticar cualquier desequilibrio simplemente colocando 3 dedos en la muñeca del paciente y sintiendo las 12 calidades diferentes del pulso: flotante, hundido, lento, rápido, resbaladizo, rugoso, tenso, flojo. Cada variación indicaba el estado de un órgano específico y su correspondiente canal energético. Cuando un emperador reportaba disminución en su libido o dificultades en alcanzar erecciones firmes, el médico primero tomaba su pulso. Luego examinaba su lengua, observando el color, la textura, la capa que la cubría. Hacía preguntas sobre sueños, sobre la calidad de su orina, sobre la digestión. Solo entonces prescribía tratamiento. El tratamiento más común era herbal. Fórmulas complejas diseñadas específicamente para cada paciente. Una receta típica para tonificar el yang del riñón podría incluir Epimedium, conocida como hierba de cabra en celo por su supuesto efecto afrodisíaco, raíz de morinda, fruto de cornus, semillas de cuscuta, rizoma de dioscorea y corteza de canela. La mezcla se hervía en agua durante horas hasta reducirse a un líquido espeso y amargo que el emperador bebía 2 veces al día. ¿Funcionaban estas hierbas? Algunas investigaciones modernas sugieren que ciertas plantas chinas tradicionales efectivamente contienen compuestos que aumentan el flujo sanguíneo o afectan los niveles hormonales. El Epimedium, por ejemplo, contiene icariina, que inhibe la misma enzima que los medicamentos modernos para la disfunción eréctil. Pero las dosis en las preparaciones antiguas eran inconsistentes, y la falta de estandarización significaba que los resultados variarán enormemente. Además de hierbas, los médicos imperiales usaban acupuntura. Había puntos específicos que supuestamente mejoraba la función sexual. Uno de los más importantes era el mar de Qi, localizado aproximadamente 4 dedos debajo del ombligo. Otro era la puerta de la vitalidad, en la espalda, entre las vértebras lumbares. Los médicos insertaron agujas delgadas de plata en estos puntos y las dejaban durante 20 o 30 minutos mientras el paciente meditaba sobre visualizaciones específicas. El fuego en los riñones elevándose, la energía subiendo por la columna como vapor dorado. Pero el tratamiento más controversial, el que causaba más debate entre los propios médicos, eran las píldoras de inmortalidad. Estas contenían invariablemente mercurio, a veces plomo, a veces arsénico.
Los alquimistas taoístas creían que estos metales pesados, a través de procesos de calentamiento y combinación complejos, podían transformarse en sustancias que conferían longevidad extrema, incluso inmortalidad física. Los emperadores tomaban estas píldoras durante años, y muchos morían envenenados por ellas. El emperador Yongzheng de la dinastía Qing murió repentinamente en 1735 a los 58 años, oficialmente por enfermedad súbita. Pero registros médicos recientemente descubiertos sugieren intoxicación crónica por mercurio. Había estado tomando elixires de vida preparados por alquimistas taoístas durante al menos una década. Sus últimos años se caracterizaron por cambios de humor erráticos, temblores en las manos y paranoia creciente, todos síntomas clásicos de envenenamiento por mercurio. Y aún así, el siguiente emperador continuó la práctica. La búsqueda de la inmortalidad era adictiva, literalmente y figurativamente. Otro aspecto de la medicina sexual imperial era el diagnóstico por los fluidos corporales. Los médicos no solo examinaban la sangre menstrual de las concubinas para determinar su salud reproductiva, sino que analizaron el semen imperial. Si era demasiado claro, indicaba deficiencia. Si era demasiado espeso, estancamiento. El olor importaba. La cantidad importaba. Después de una eyaculación que, como ya sabemos, se intentaba minimizar, el semen era recogido en paños de seda y examinado meticulosamente. Esta obsesión con los fluidos corporales se extendía a todas las secreciones. La saliva se consideraba preciosa, cargada de energía yin. Durante el sexo, algunos manuales recomendaban intercambiar saliva conscientemente, cada pareja tragando la del otro para maximizar el intercambio energético. El sudor durante el coito se veía como evidencia de que la energía estaba circulando correctamente. Las lágrimas de placer de una mujer se consideraban especialmente potentes, un concentrado de yin puro que el hombre debía intentar absorber lamiendo su rostro. Desde una perspectiva moderna, estas prácticas oscilan entre lo insalubre y lo inofensivo, pero revelan una cultura donde el cuerpo no era objeto de vergüenza, sino de fascinación científica, aunque basada en una ciencia muy diferente a la occidental. Los médicos también preparaban afrodisíacos, no solo para emperadores, sino para concubinas que necesitaban aparentar más deseo del que realmente sentían. Estos eran menos mágicos de lo que el término sugiere, a menudo simplemente estimulantes que aumentaban el ritmo cardíaco y el flujo sanguíneo. Nuez moscada rallada, canela concentrada, vino de arroz con ginseng. Algunas recetas incluían cantárida, un escarabajo triturado cuyas toxinas causan irritación en la uretra que puede confundirse con excitación. Era peligrosa. En dosis altas podría causar insuficiencia renal, pero en dosis mínimas, bajo supervisión médica, se usaba. Las concubinas también tenían acceso a anticonceptivos rudimentarios. Aunque no siempre funcionaban, conocían métodos: insertar bolas de seda empapadas en aceite antes del sexo, beber infusiones de hierbas específicas después, lavados vaginales con vinagre diluido. El control de natalidad era complicado porque, por un lado, una concubina necesitaba quedar embarazada para ascender en rango. Pero por otro lado, un embarazo en el momento equivocado, cuando la política del palacio era desfavorable, podría ser letal. Las concubinas de alto rango que veían amenazada su posición por el embarazo de una rival más joven no dudaban en sobornar a cocineros para añadir hierbas abortivas a la comida de sus competidoras. El azafrán, en dosis altas, provoca contracciones uterinas. La raíz de poleo era aún más efectiva. Ambas estaban supuestamente prohibidas en las cocinas del palacio, pero los eunucos encargados de la despensa podían ser comprados. Un aborto espontáneo, especialmente en el primer trimestre, era suficientemente común como para no levantar sospechas inmediatas. Solo los abortos repetidos de la misma concubina iniciaban investigaciones. Los médicos imperiales también trataban enfermedades venéreas, aunque el concepto de enfermedad venérea no existía exactamente como lo entendemos hoy.
Síntomas como llagas genitales, secreciones, dolor al orinar se interpretan como manifestaciones de calor húmedo en el canal del hígado. El tratamiento incluía hierbas amargas que drenan la humedad y compresas frías aplicadas externamente. La sífilis llegó a China probablemente en el siglo XVI, traída por marineros portugueses. Los médicos chinos, confrontados con una enfermedad que no estaba en sus textos clásicos, tuvieron que adaptar sus teorías. La llamaron la enfermedad de la toxina del Guangdong, porque los primeros brotes se reportaron en esa provincia sureña con mucho contacto con extranjeros. Reconocieron que se transmitía sexualmente y desarrollaron tratamientos que, aunque no curaban la infección, al menos alivian algunos síntomas. Usaban mercurio tópico, lo que coincidía con los tratamientos europeos de la época y tenía cierta efectividad, aunque los efectos secundarios del mercurio a menudo eran peores que la enfermedad misma. Pero lo que los médicos no podían tratar, lo que ninguna hierba o aguja podía curar, era el desgaste psicológico de vivir en un sistema donde tu valor como persona estaba completamente ligado a tu capacidad de ser sexualmente deseable y reproductivamente exitoso. Cruzas ahora un puente de mármol sobre un estanque donde carpas doradas nadan en círculos infinitos. Al otro lado del puente está un edificio que la mayoría de los habitantes del palacio evitan mirar directamente. Es la residencia de los eunucos jefe, pero también es donde se realizaban las castraciones. El procedimiento no ocurría aquí en realidad. Sucedía en establecimientos especializados fuera de la ciudad prohibida, operados por familias que habían convertido la castración en un negocio hereditario. Pero los recuperados, los recién castrados que sobrevivían la cirugía, eran traídos aquí para completar su sanación antes de comenzar sus deberes. La castración en la China imperial no era un castigo, aunque podía ser. Era una oportunidad. Para familias extremadamente pobres, tener un hijo aceptado como eunuco en el palacio significaba una fuente de ingresos estable, conexiones políticas y la posibilidad, pequeña pero real, de que ese hijo acumulara suficiente poder e influencia como para elevar a toda la familia de la pobreza. Los niños eran castrados típicamente entre los 5 y los 10 años, aunque algunos hombres adultos desesperados también elegían el procedimiento. Había dos tipos: la castración completa, donde se movían tanto el pene como los testículos, y la castración parcial, donde solo se remueven los testículos. La castración completa era requerida para servir en las secciones interiores del palacio donde vivían las mujeres. La castración parcial era suficiente para ciertos puestos administrativos fuera del área residencial imperial. El procedimiento era brutal. El castrador, generalmente de una familia de especialistas, como los Bi o los Niu, operaba en una habitación pequeña y caliente para minimizar el sangrado por constricción de los vasos sanguíneos. El paciente, después de un ayuno de varios días para limpiar los intestinos, era atado a una silla. Se le administraba una dosis fuerte de alcohol o, si la familia podía pagarlo, opio. Luego el castrador preguntaba 3 veces: ¿te arrepentirás? Si el paciente no respondía o respondía negativamente, el castrador procedía. Con un cuchillo curvo muy afilado realizaba un corte rápido. En el caso de castración completa, removía el pene y los testículos con una sola incisión. La velocidad era crucial. Menos tiempo significaba menos sangrado. Inmediatamente después, insertaba una sonda de metal en la uretra para mantenerla abierta mientras sanaba. Sin esta sonda, la uretra se cerraría y el paciente moriría una muerte agonizante por retención de orina. Las partes removidas se guardaban. Se secaban, se envolvían en tela y se entregaban al eunuco. Él las guardaba toda su vida, generalmente en una bolsa que colgaba de su cintura. ¿Por qué? Porque la creencia popular sostenía que un hombre debía ser enterrado completo para poder reencarnarse correctamente. Sin sus órganos sexuales, su espíritu estaría incompleto en la próxima vida. Así que estos órganos secos,
momificados, acompañaban al eunuco décadas después de haber sido separados de su cuerpo, esperando la tumba. La tasa de mortalidad del procedimiento era aproximadamente del 30%. Infección, sangrado excesivo, shock. Aquellos que sobrevivían enfrentaban semanas de agonía mientras la herida sanaba. No podían opinar libremente durante los primeros días. La sonda de metal causaba dolor constante. Debían permanecer acostados, inmóviles, mientras criados contratados por el castrador los atendían. Si la herida sanaba limpiamente, si la uretra permanecía abierta, si no desarrollan fiebre por infección, fueron finalmente declarados aptos para el servicio. Pero su cuerpo estaba fundamentalmente alterado para siempre. Sin testículos, sin la producción de testosterona, los eunucos desarrollaban características físicas distintivas. Sus voces permanecían altas, o si habían sido castrados después de la pubertad, adquirían un tono peculiar, ni grave ni agudo. No desarrollan vello facial abundante. Su masa muscular era menor. Tendían a acumular grasa alrededor del abdomen y las caderas, dándoles una figura casi femenina. Algunos desarrollaban pechos pequeños. Sus huesos se volvían más frágiles con la edad, osteoporosis severa. Pero había otros cambios menos visibles. Muchos eunucos sufrían incontinencia crónica. Sin el esfínter uretral intacto tenían dificultad para controlar la orina, lo que les causaba un olor característico que ninguna cantidad de perfume podía disfrazar completamente. Este olor, descrito en diarios de la época como acre y penetrante, era tan asociado con los eunucos que las concubinas podían detectar su presencia en un pasillo oscuro simplemente por el olfato. Psicológicamente, los efectos eran complejos y variados. Algunos eunucos parecían aceptar su condición con ecuanimidad, encontrando propósito y hasta felicidad en su trabajo. Otros desarrollaban amargura profunda. Los registros históricos mencionan eunucos que, alcanzando posiciones de poder, se volvían excepcionalmente crueles, especialmente hacia los hombres intactos que servían en el palacio como guardias o funcionarios de bajo rango, como si la humillación que habían sufrido buscara salida en la humillación de otros. Había también eunucos que formaban parejas románticas, ya sea con mujeres del palacio o entre ellos mismos. Sin la capacidad de penetración desarrollaban otras formas de intimidad. Algunos adoptan niños, creando familias sustitutivas dentro de los confines del palacio. Otros se volvían devotos patrones de jóvenes eunucos recién llegados, relaciones que podían ser genuinamente paternales o encubrir abusos. El eunuco más poderoso de la historia china fue probablemente Wei Chongxian, quien durante el reinado del emperador Tianqi en el siglo XVII acumuló poder casi sin límites. Controlaba quién tenía acceso al emperador, manipulaba los informes que llegaban al trono y ordenaba ejecuciones de funcionarios que se oponían a él. Su influencia era tan grande que en toda China se erigieron templos en su honor, como si fuera un dios viviente. Cuando finalmente cayó en desgracia después de la muerte del emperador Tianqi, fue arrestado y ordenado a suicidarse. Lo hizo ahorcándose, pero no antes de que sus enemigos lo sometieron a torturas que, específicamente, se enfocan en su condición de eunuco, en la ausencia de lo que alguna vez lo había definido como hombre. Esta fijación con la castidad forzada de los eunucos revelaba una ansiedad profunda en el corazón de la sociedad imperial. El sexo era poder. La capacidad reproductiva era poder. Remover esa capacidad de miles de hombres era la única manera en que el emperador podía sentirse seguro de que su linaje, su sangre, permanecía pura dentro del palacio. Pero creaba también una clase de hombres que habían sacrificado su masculinidad por acceso a poder de otro tipo, y esa transacción envenenaba las relaciones humanas en el palacio de formas sutiles y no tan sutiles. Desciende ahora hacia los niveles más profundos del palacio, áreas que pocos veían. Aquí, en habitaciones sin ventanas iluminadas por lámparas de aceite, vivían las concubinas de rango más bajo. No las favoritas que ocupaban pabellones elegantes con jardines privados, sino las olvidadas.
Mujeres que habían sido seleccionadas años atrás por su belleza o por conexiones familiares, traídas al palacio con promesas implícitas de gloria, solo para descubrir que el emperador tenía demasiadas mujeres para recordar siquiera sus nombres. La dinastía Ming mantenía aproximadamente 3.000 mujeres en el palacio en cualquier momento dado. 3.000. El emperador más longevo y vigoroso no podría haber dormido con todas ellas, aunque dedicara cada noche de su reinado a la tarea. La mayoría nunca sentiría el tacto del hombre para quien teóricamente existían. Eran vírgenes perpetuas en un harén, una paradoja que nadie mencionaba en voz alta. Estas mujeres desarrollan sus propias jerarquías, sus propias formas de poder, completamente separadas del favor imperial que se suponía debían buscar. Formaban alianzas, camarillas basadas en su región de origen o en compartir ciertos talentos. Las que sabían leer y escribir se volvían escribanas para las de rango superior. Las hábiles en bordado vendían discretamente su trabajo a través de eunucos corruptos. Las que conocían medicina herbal se convertían en curanderas no oficiales, y algunas encontraban consuelo en los brazos de otras mujeres. Las relaciones entre mujeres en el harén imperial ocupaban una zona gris legal y moral. Oficialmente estaban prohibidas. El cuerpo de una concubina pertenecía al emperador, y cualquier contacto sexual que no involucra al emperador era técnicamente traición. Pero las autoridades del palacio entendían que prohibir completamente estas relaciones en un espacio tan saturado de mujeres jóvenes y deprivadas de contacto masculino era poco práctico, así que desarrollaron una política de tolerancia selectiva. Relaciones discretas entre mujeres de rango similar eran ignoradas mientras no causaron escándalo. Relaciones que involucran diferencias de poder significativas, como una concubina de alto rango y una sirvienta, podían investigarse si alguien presentaba una queja. Y relaciones que usaban objetos para simular penetración eran las más severamente castigadas, porque simbólicamente usurparon el rol sexual del emperador. Los registros judiciales del palacio mencionan ocasionalmente casos. En 1506, durante la dinastía Ming, 2 concubinas fueron descubiertas en lo que los documentos describen como abrazo impúdico por un eunuco que entró a su habitación sin anuncio. Ambas fueron azotadas públicamente y degradadas de rango. Pero el castigo relativamente leve sugiere que las autoridades no consideran el incidente como traición seria, sino como indiscreción vergonzosa. Más grave era cuando las relaciones involucran a los eunucos. Aunque los eunucos carecían de genitales funcionales, podían participar en actos sexuales de otras formas. Y algunas concubinas, especialmente las que habían perdido toda esperanza de ser llamadas por el emperador, buscaban cualquier forma de intimidad disponible. Los eunucos que aceptaban estos acercamientos arriesgaban la pena de muerte si eran descubiertos. Las concubinas involucradas podrían ser estranguladas o, en el mejor caso, desterradas a monasterios budistas remotos. Pero el riesgo no detenía a todos. El deseo humano encontraba caminos incluso en el ambiente más vigilado y reprimido. Había también un comercio secreto de objetos sexuales, falo de jade, marfil, madera pulida, fabricados fuera del palacio y contrabandeados por eunucos que cobraban precios exorbitantes. Estos objetos eran peligrosos de poseer. Si se encontraban durante las inspecciones aleatorias que los eunucos jefe realizaban en las habitaciones de las concubinas, significaban castigo severo. Así que las mujeres los escondían ingeniosamente, dentro de almohadas, en dobles fondos de cofres, enterrados en macetas. Algunas los disfrazaban como objetos inocentes, tallándose con formas de animales o flores que solo bajo examen cercano revelaban su verdadero propósito. La existencia de estos objetos, su fabricación y comercio sugiere que había demanda suficiente como para justificar el riesgo de los fabricantes y contrabandistas. Y esa demanda provenía no solo de la soledad sexual, sino de una forma más profunda de aislamiento.
Estas mujeres habían sido cortadas de sus familias, de cualquier posibilidad de matrimonio normal, de maternidad para la mayoría. Existían en un limbo, ni esposas ni libres, ni madres ni vírgenes verdaderas. Objetos decorativos en una colección demasiado grande para que el coleccionista la apreciara completamente. Algunas desarrollaban enfermedades mentales, depresión severa que las dejaba incapaces de levantarse de la cama durante días, ansiedad que se manifestaba en rituales compulsivos, lavarse las manos docenas de veces al día, contar los azulejos del piso una y otra vez. Ocasionalmente, episodios psicóticos donde una concubina afirmaba estar poseída por espíritus o declaraba ser la reencarnación de una emperatriz anterior. El tratamiento médico para estos episodios era rudimentario, hierbas sedantes principalmente, acupuntura para calmar el espíritu. En casos extremos, exorcismos realizados por sacerdotes taoístas que quemaban talismanes y recitaban sustras. Si una mujer se volvía violenta o sus gritos perturban la paz del palacio, podía ser confinada en una habitación acolchada hasta que se calmara o muriera. La muerte por melancolía era suficientemente común como para tener su propia categoría en los registros médicos del palacio. Otras encontraban escape en el misticismo. El budismo y el taoísmo ofrecían filosofías que podían hacer soportable la existencia de una concubina de bajo rango. El budismo enseña que todo sufrimiento proviene del apego, del deseo. Si una mujer podía soltar su deseo de ser deseada, de ser madre, de ser importante, entonces tal vez podía encontrar paz. Muchas concubinas se volvían devotas practicantes, memorizando sutras, meditando durante horas, manteniendo dietas vegetarianas estrictas. Algunas alcanzaban genuina serenidad espiritual, otras simplemente sustituyen una forma de escape por otra. El taoísmo ofrecía una vía diferente. Enseñaba que el cuerpo era un campo de cultivo para la inmortalidad espiritual, que a través de prácticas de meditación, respiración y circulación interna de energía, una persona podía transformarse. Había técnicas taoístas específicas para mujeres, prácticas de cultivo dual interno, donde una mujer aprendía a circular su energía yin de forma que fortaleciera su vitalidad sin necesidad de pareja sexual. Algunas concubinas dedicaban años a estas prácticas, alcanzando niveles de maestría que las convierten en maestras para otras. Y había susurros de algo más oscuro: magia. Hechizos para atraer la atención del emperador, realizados a medianoche con incienso e invocaciones a deidades oscuras. Maldiciones lanzadas contra rivales, pequeñas figuras de arcilla perforadas con agujas y enterradas en el jardín. Pócimas de amor preparadas con ingredientes asquerosos, sangre menstrual, cabello, uñas. Los eunucos que descubren evidencia de estas prácticas debían reportarlas, pero muchos hacían la vista gorda por compasión o porque ellos mismos participaban en supersticiones similares. La brujería era oficialmente castigable con muerte por fuego, el método más temido porque se creía que destruía no solo el cuerpo, sino también el alma, impidiendo la reencarnación. Pero las ejecuciones reales por brujería eran raras. Las autoridades sabían que prohibir completamente estas prácticas solo las empujará más profundo bajo tierra. Toleraban la magia menor mientras no causará daño real a nadie importante. Pero en 1542, durante el reinado del emperador Jia Jing, la tolerancia tuvo límites. Un grupo de concubinas, desesperadas por el trato cruel del emperador que las usaba en sus rituales taoístas de búsqueda de inmortalidad sin consideración por su bienestar, conspiró para asesinarlo. Una noche, mientras dormía, intentaron estrangularlo con cordones de seda. El plan falló porque una de las conspiradoras, en pánico, hizo mal el nudo. El emperador sobrevivió. Las conspiradores no. Todas fueron ejecutadas públicamente mediante el método del corte lento, donde el cuerpo era desmembrado pieza por pieza durante horas o días. Incluso sus familias fueron ejecutadas, hasta 3 generaciones.
Este incidente expuso la tensión subyacente que siempre había existido en el sistema de harén. Era inherentemente inestable. Acumular cientos o miles de mujeres jóvenes, privarlas de libertad y propósito significativo, someterlas a una competencia donde solo una o dos podían ganar mientras todas las demás perdían, inevitablemente generaba resentimiento. Ese resentimiento, contenido por el miedo, a veces estallaba en violencia. Subes nuevamente hacia los niveles superiores del palacio, hacia las cámaras ceremoniales donde se realizaban los rituales más importantes del imperio. Aquí todo es oro y jade, dragones tallados que parecen retorcerse en las columnas, fénix pintados en los techos. El aire está perfumado con ámbar gris y almizcle, fragancias tan caras que solo la familia imperial podía permitirles. Los rituales sexuales en la China imperial iban más allá de las técnicas descritas en los manuales de alcoba. Había ceremonias completas, algunas conocidas públicamente, otras guardadas bajo secreto absoluto. La más importante era la noche de bodas del emperador con la emperatriz. No era simplemente una ocasión privada, era un asunto de Estado con implicaciones cósmicas. La fecha se elegía mediante cálculos astrológicos complejos. Debía ser un día propicio según el calendario lunisolar, cuando las energías del cielo y la tierra estaban en alineación perfecta. La habitación se preparaba meticulosamente. Los colores importaban: rojo para la pasión y la fertilidad, dorado para la prosperidad. Los símbolos importaban: pares de patos mandarines tallados, representando la fidelidad conyugal, colocados en las esquinas. Las fragancias importaban: incienso específico, quemado para purificar el espacio de influencias negativas. La emperatriz era preparada por matronas expertas durante horas. La bañaban en agua perfumada con pétalos de peonía. Le cepillaba el cabello 100 veces mientras recitaba bendiciones. Lo vestían con capas de seda roja bordada con fénix dorados. Le aplicaban maquillaje elaborado, labios rojos intensos, mejillas ligeramente rosadas, cejas perfectamente arqueadas. Pero el maquillaje no era solo estético. Cada elemento tenía significado simbólico. El rojo en los labios invitaba al yang masculino. El polvo blanco en la cara representa pureza yin. El emperador también se preparaba, aunque con menos ceremoniosidad. Se bañaba, vestía sus ropas ceremoniales, bebía un té especial preparado por los médicos taoístas para aumentar su vigor. Este té típicamente contenía ginseng, raíz de regaliz, y a veces cantárida en dosis mínimas. Cuando finalmente se encontraban en la cámara nupcial, no estaban solos. Matronas esperaban afuera, lo suficientemente cerca para escuchar, pero sin ver. Su trabajo era verificar que la consumación ocurriera. Escuchaban. Y después, cuando la pareja terminaba, entraban para examinar las sábanas. La sangre de la virginidad rota debía estar presente, en la cantidad correcta, del color correcto. Demasiada sangre sugería violencia. Demasiado poca sugería fraude. Las matronas eran expertas. Habían visto cientos de sábanas nupciales. Sabían distinguir sangre menstrual de sangre virginal, sangre de pollo contrabandeada de sangre humana genuina. Si todo estaba en orden, las matronas anunciaban la consumación exitosa. Funcionarios esperando afuera registraban la hora exacta. Esta información se usaría más tarde para cálculos astrológicos si la emperatriz quedaba embarazada. Porque el momento exacto de la concepción, se creía, influenciaba el destino del niño. Pero no todos los rituales sexuales eran tan formales. Había también prácticas taoístas secretas, conocidas solo por iniciados, que involucraban sexo como camino hacia la iluminación espiritual. Estas prácticas, llamadas colectivamente cultivo dual, se basaban en la premisa de que el orgasmo era un momento de apertura espiritual, una brecha en la conciencia ordinaria a través de la cual se podía vislumbrar la realidad última. En el cultivo dual, una pareja practicante no solo intercambian energía física, sino que meditan juntos, sincronizan su respiración, visualizaban la energía moviéndose entre sus cuerpos en
patrones específicos. El objetivo no era el placer, aunque el placer podía ocurrir. El objetivo era la transformación. El hombre aprendía a absorber el yin de la mujer sin eyacular. La mujer aprendía a generar yin abundante y refinado a través de su propia práctica interna. Juntos, crearon un circuito energético que, supuestamente, acelera el proceso de inmortalidad espiritual. ¿Practicaban estas técnicas los emperadores? Algunos ciertamente sí. El emperador Xuanzong de la dinastía Tang no solo mantenía un harén masivo, sino que estudiaba con maestros taoístas que le enseñaban cultivo dual avanzado. Sus biógrafos mencionan que pasaban noches enteras en meditación sexual con consortes especialmente entrenados. Estas sesiones no se parecían en nada al sexo ordinario. Podían durar horas sin movimiento significativo, la pareja simplemente unida, respirando al unísono, enfocados en sensaciones internas sutiles. Para las consortes involucradas, estas prácticas eran ambivalentes. Por un lado, requerían años de entrenamiento en meditación y cultivo interno, lo que les daba un tipo de poder y conocimiento que otras concubinas no poseían. Por otro lado, las sesiones eran agotadoras. Mantener concentración meditativa durante horas mientras se controlaba la respuesta sexual del cuerpo requería disciplina extrema. Y no había garantía de que el emperador continuaría favoreciendo a una consorte de cultivo dual. Su interés podía cambiar, y entonces ella había dedicado años a un entrenamiento que ya no servía para nada. Había también rituales estacionales. Durante el solsticio de invierno, el punto del año cuando el yin alcanza su máximo y comenzaba a dar paso al yang, se realizaban ceremonias específicas. El emperador idealmente debía tener relaciones sexuales con una concubina virgen en la noche más larga del año. Este acto simbólicamente ayudaba al yang a renacer, asegurando que la primavera eventualmente regresaría. El principio de la simpatía mágica. Como arriba, así abajo. Lo que el emperador hacía en el microcosmos del palacio afectaba al macrocosmos del imperio entero. Durante el solsticio de verano, lo opuesto. El emperador debía minimizar su actividad sexual o, según algunas escuelas, tener relaciones solo con mujeres maduras que habían dado a luz múltiples veces. El yang ya estaba en su punto máximo. Más actividad sexual masculina desequilibrada el cosmos. Estos rituales parecen fantasiosos desde una perspectiva moderna, pero para la gente de la época eran tan reales como la física es para nosotros. El emperador no era solo un gobernante político, era el pivote entre el cielo y la tierra, el ser humano cuya armonía interna aseguraba la armonía externa. Sus acciones sexuales no eran asuntos privados, tenían resonancia cósmica. Ahora caminas por un pasillo que huele diferente. No a incienso o perfume, sino a humedad y miedo. Este es el camino hacia las mazmorras imperiales, donde se llevaban a cabo los interrogatorios y castigos. La sexualidad en la China imperial estaba tan ritualizada, tan cargada de significado, que las transgresiones sexuales se castigaban con especial severidad. No porque la sociedad fuera necesariamente más mojigata que otras, sino porque en un sistema donde el sexo estaba ligado al poder político y a la estabilidad cósmica, las transgresiones sexuales eran simultáneamente traición política y sacrilegio espiritual. El adulterio por parte de una concubina imperial era el crimen más grave imaginable. Era traición contra el emperador, pero también contaminación del linaje imperial. Si una concubina quedaba embarazada de otro hombre y el niño era criado como hijo del emperador, toda la legitimidad dinástica se comprometía. Por eso la vigilancia era tan intensa. Por eso los eunucos eran castrados. Por eso las paredes del palacio eran infranqueables. Y aún así, ocasionalmente ocurría. En 1461, una concubina de la dinastía Ming fue descubierta en una relación con un guardia del palacio. Cómo lograron encontrarse, cómo burlaron la vigilancia de cientos de eunucos, nunca quedó completamente claro. Pero fueron descubiertos. Ambos fueron torturados extensamente durante semanas.
Los interrogadores querían saber todo. ¿Cuánto tiempo había durado la relación? ¿Cuántas veces se habían encontrado? ¿Qué métodos habían usado para comunicarse si alguien más estaba involucrado? La concubina insistía en que no había quedado embarazada, pero los médicos la examinaron de todas formas, brutalmente. Finalmente, ambos fueron ejecutados. Ella fue estrangulada en privado, una muerte relativamente misericordiosa dada la gravedad del crimen. Fue ejecutado públicamente mediante el corte lento, su cuerpo desmembrado pieza por pieza ante una multitud obligada a presenciar. Su familia de 3 generaciones fue también ejecutada. La homosexualidad ocupaba un espacio complejo en la moral sexual imperial. Entre hombres fuera del palacio, las relaciones homosexuales existían en una zona gris. No eran celebradas abiertamente, pero tampoco eran el escándalo que eran en algunas sociedades occidentales contemporáneas. El confucianismo, la filosofía dominante, enfatizaba la necesidad de tener hijos para continuar el linaje familiar, pero no condenaba explícitamente los actos homosexuales en sí mismos. Varios emperadores tuvieron favoritos masculinos. El emperador Ai de la dinastía Han, que gobernó en el siglo I a.C., es famoso por el relato de cortar la manga. Según la historia, estaba descansando con su favorito masculino, Dongxian, quien se había quedado dormido sobre la manga del emperador. Cuando el emperador necesitó levantarse para asuntos de estado, en lugar de despertar a su amante, cortó la manga de su propia túnica. La frase «pasión de la manga cortada» se convirtió en eufemismo para amor homosexual masculino. Pero esta tolerancia tiene límites estrictos. Un emperador podía tener favoritos masculinos siempre que también cumpliera con su deber de producir herederos con sus consortes femeninas. Si un emperador mostraba más afecto hacia sus amantes masculinos que hacía su deber reproductivo, los funcionarios confucianos se alarmaron. No por moralidad sexual per se, sino porque amenazaba la estabilidad dinástica. La homosexualidad femenina, como ya mencionamos, era menos documentada, pero probablemente común en los harenes. Las pocas veces que aparece en registros oficiales es como problema administrativo más que moral. ¿Cómo mantener el orden en un espacio habitado por miles de mujeres con necesidades emocionales y físicas? La solución usual era tolerancia silenciosa, combinada con castigos ejemplares ocasionales para mantener apariencias. Otros tipos de transgresión sexual se castigan según su naturaleza específica. La violación, especialmente de una mujer de clase alta, se castigaba severamente. El violador podría ser castrado y luego ejecutado. Pero la definición de violación era estrecha. Debía haber uso de fuerza física evidente. La coerción psicológica, el abuso de autoridad no califican necesariamente. Y la violación de esclavas o sirvientes era frecuentemente ignorada, considerada prerrogativa del amo. El incesto estaba prohibido dentro de ciertos grados de parentesco. El matrimonio entre hermanos completos era impensable, tabú absoluto, pero las prohibiciones se volvían más flexibles con grados de parentesco más lejanos. Los primos podían casarse sin problema, incluso primos hermanos, algo que muchas culturas prohibía. La lógica era práctica. Las familias nobles necesitaban alianzas matrimoniales y el número de familias de estatus apropiado era limitado. Eventualmente, todas las familias nobles estaban relacionadas de alguna forma. Había un tipo particular de transgresión que obsesionaba a los moralistas confucianos: el sexo durante el duelo. Cuando moría un padre, un hijo debía guardar luto durante 3 años. Durante este periodo se esperaba abstinencia sexual completa. Tener relaciones con la esposa durante el luto se consideraba profundamente irrespetuoso hacia el padre fallecido, una contaminación del proceso ritual de duelo. Los funcionarios que violen esta norma podrían ser despedidos de sus puestos. Los emperadores, en teoría, también debían abstenerse durante el luto, aunque en práctica tenían más libertad para ignorar la regla. Esta prohibición revelaba algo fundamental sobre cómo la sociedad china imperial entendía el sexo.
no era solo placer o incluso reproducción. Era un acto que conectaba al participante con las fuerzas vitales del cosmos. Durante el duelo, una persona debía estar enfocada en los muertos, en el reino yin de los ancestros. Tener sexo, especialmente sexo procreativo, tiraba la atención hacia la vida, hacia el yang. Era una mezcla inapropiada de energías que ofendía el orden natural. Las prostitutas existían fuera del palacio, en los distritos de placer de las grandes ciudades. Estas mujeres ocupaban un estatus social bajo, pero tenían más autonomía que muchas esposas o concubinas de clase alta. Las cortesanas de élite en particular podrían alcanzar fama como artistas, poetas y músicas. Los hombres literatos las visitaban tanto por compañía intelectual como por sexo. Algunas cortesanas famosas tuvieron amantes que eran oficiales de alto rango o incluso miembros de la familia imperial. Pero existía una distinción clara. Las prostitutas, sin importar cuán refinadas, no podían convertirse en esposas legítimas de hombres de clase alta. Sus hijos eran ilegítimos, y ellas mismas eran vulnerables a abusos sin mucho recurso legal. Si un cliente las golpeaba o se negaba a pagar, tenían poca capacidad de buscar justicia. El sistema las toleraba como válvula de escape para deseos masculinos que no podían expresarse dentro del matrimonio, pero no les otorgaba respeto real. Había también una forma de prostitución menos visible: las casas de flores, donde hombres ricos mantenían jóvenes amantes, masculinos y femeninos, en algo parecido a harenes privados. Estas prácticas eran ilegales técnicamente, pero las autoridades raramente las perseguían a menos que causaran escándalo público. Un oficial rico que mantenía media docena de concubinas ilegales más allá de las permitidas por su rango era visto como ostentoso, pero no criminal. Solo si sus excesos causaban quejas de esposas legítimas o deudas que no podía pagar, las autoridades intervienen. Los castigos por transgresiones sexuales varían enormemente según el estatus del transgresor. Un campesino acusado de violación podía ser ejecutado sumariamente después de un juicio breve. Un noble acusado del mismo crimen enfrentaba un proceso legal complejo donde su familia podía negociar, sobornar o usar conexiones para reducir el castigo. A menudo terminaba pagando una multa o sufriendo degradación de rango en lugar de muerte o castración. Esta desigualdad genera resentimiento, pero era aceptada como parte del orden natural. La sociedad confuciana era jerárquica por diseño. Las diferentes clases tenían diferentes derechos y responsabilidades. Un noble que violaba las normas sexuales dañaba su virtud cultivada, algo más valioso que el cuerpo de un campesino. O así argumentan los defensores del sistema. Pero incluso los emperadores no eran completamente inmunes. Un emperador que se comportaba de manera demasiado escandalosa sexualmente, que descuidaba el gobierno por lujuria, arriesgaba perder el mandato del cielo. Este concepto filosófico sostenía que los emperadores gobernaban porque el cielo les había otorgado autoridad. Pero si gobernaban mal, el cielo podía retirar ese mandato. Las señales incluían desastres naturales, rebeliones y también el comportamiento personal del emperador. Un gobernante que era esclavo de sus pasiones demostraba que había perdido el autocontrol necesario para mantener el orden cósmico. El emperador Yang de la dinastía Sui, que gobernó a principios del siglo VII, es recordado en las historias oficiales como el arquetipo del gobernante libertino. Los cronistas, probablemente exagerando, afirman que mantenía miles de concubinas y que había construido barcos de placer elaborados donde organizaba orgías mientras el imperio se desmoronaba. Rebeliones estallaron. El pueblo se rebeló. Finalmente fue asesinado por sus propios guardias. La dinastía Sui colapsó, reemplazada por la dinastía Tang. La historia del emperador Yang se convirtió en lección moral repetida durante siglos. El exceso sexual destruye imperios. No importa si los detalles específicos eran ciertos. La historia servía a su propósito: advertir a futuros emperadores sobre los peligros de permitir que el deseo dominara el deber.
Sales de los pasillos oscuros y subes una escalera en espiral que parece no tener fin. Finalmente emerge en una torre aislada del palacio principal. Aquí, en laboratorios llenos de vapor y olores extraños, trabajan los alquimistas taoístas. Estos hombres, con sus barbas largas y túnicas decoradas con símbolos esotéricos, se dedicaban a la tarea más importante: descubrir el secreto de la inmortalidad física. Para los alquimistas, el sexo no era solo una fuente de placer o reproducción, era la materia prima del proceso alquímico más importante: la transmutación del cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Esta práctica, conocida como alquimia interna o Neidan, usaba el lenguaje del sexo y la reproducción como metáfora para procesos espirituales. Pero para algunos practicantes no era solo metáfora, era literal. La teoría era compleja, pero seguía una lógica interna consistente. El ser humano nacía con una dotación de Jing, o esencia vital, almacenada en los riñones. Esta esencia era la fuente de la vida, la vitalidad, la capacidad reproductiva. Con cada eyaculación, el hombre perdía Jing. Con la edad, incluso sin eyaculación, el Jing naturalmente se agotaba. Cuando se acababa completamente, llegaba la muerte. Pero había una manera de no solo conservar el Jing, sino de transformarlo en algo más refinado: Qi, o energía vital. Y el Qi, a su vez, podría refinarse aún más en Shen, o espíritu. Este proceso de triple refinamiento, Jing a Qi, Qi a Shen, Shen a vacuidad, era el camino hacia la inmortalidad. El sexo jugaba un rol crucial porque era el momento de máxima circulación de Jing. Durante la excitación sexual, el Jing se movilizaba, se activaba. Un practicante hábil podía, en ese momento de activación, redirigir el Hang. En lugar de permitir que saliera del cuerpo como semen, lo hacía circular internamente. Lo guiaba por canales energéticos imaginados, subiéndolo por la columna vertebral hasta el cerebro. Allí, mediante procesos que los textos describen en lenguaje poético pero oscuro, el Jing se transformaba en Qi. Este proceso se llamaba hacer circular el elixir, o completar la órbita microcósmica. Requería coordinación precisa de concentración mental, control de respiración y contracción de músculos específicos. Los maestros taoístas pasaban décadas perfeccionando la técnica. Algunos afirmaban poder sentir físicamente el movimiento de la energía, una sensación de calor o vibración subiendo por la espalda. ¿Qué estaba pasando realmente? Desde una perspectiva fisiológica moderna, probablemente una combinación de hiperventilación, que puede causar sensaciones de hormigueo y calor, sugestión psicológica y el estado alterado de conciencia que viene con excitación sexual prolongada sin liberación. Pero para los practicantes era absolutamente real. Y los efectos, al menos subjetivamente, podían ser profundos. Reportaban mayor energía, claridad mental, sensación de bienestar. Los emperadores que tomaban estas prácticas en serio tenían maestros personales que les guiaban. Estas sesiones de entrenamiento no eran orgías hedónicas, eran serias, casi clínicas. El emperador se acostaba con una concubina especialmente entrenada. Ella sabía exactamente qué hacer: estimularlo hasta el borde del orgasmo, luego detenerse, repetir. Cada vez el emperador practicaba redirigir la energía. La concubina monitorea su respiración, el color de su piel, signos de que estaba perdiendo control. Cuando se acercaba demasiado al punto de no retorno, ella se detenía completamente. Esperaban, respiraban juntos, luego continuaban. Una sesión podía durar horas. Al final, idealmente, el emperador habría experimentado múltiples orgasmos sin eyaculación. Una sensación placentera, pero sin la liberación seminal. Estos orgasmos no eyaculatorios se consideraban superiores. Todo el placer sin la pérdida de esencia. Pero la práctica tenía riesgos. Algunos hombres desarrollan congestión prostática dolorosa. Otros, problemas psicológicos por la supresión constante de una respuesta sexual natural.
y estaba siempre el peligro de la obsesión. Algunos emperadores se volvían tan obsesionados con estas prácticas que descuidaban todo lo demás. El gobierno, las ceremonias, incluso las relaciones humanas normales se subordinan a la búsqueda alquímica. El emperador Jiajing, mencionado anteriormente, es el ejemplo más extremo. Durante décadas siguió regímenes taoístas increíblemente estrictos. Se levantaba antes del amanecer para practicar meditación. Tomaba docenas de píldoras y elixires diferentes cada día. Practicaba sexo alquímico con jóvenes vírgenes, pero nunca eyaculaba. Mantenía una dieta especializada que evitaba granos y enfatizaba hierbas raras. Raramente salía de sus habitaciones privadas. Los funcionarios del gobierno debían esperar días o semanas para audiencias. ¿Y todo este esfuerzo lo hizo inmortal? No. Murió a los 60 años, probablemente envenenado lentamente por las mismas píldoras que tomaba para alcanzar la inmortalidad. Su autopsia, aunque los registros son vagos, sugería daño renal y hepático severo, consistente con intoxicación crónica por metales pesados. Pero su fracaso no detuvo a sus sucesores de intentar prácticas similares, porque la promesa era demasiado tentadora. ¿Qué emperador no querría vivir para siempre, o al menos significativamente más que el promedio humano? Y ocasionalmente algún emperador vivió hasta sus 70 u 80 años, lo que sus seguidores tomaron como prueba del sistema. Ignoraban convenientemente a los muchos emperadores que morían jóvenes a pesar de seguir las mismas prácticas. La alquimia externa, Waidan, era el complemento de la alquimia interna. Involucra la fabricación física de píldoras de inmortalidad usando mercurio, plomo, oro y otros minerales. Los alquimistas calentaban estos ingredientes en hornos especiales durante días o semanas. Los metales pesados se oxidaban, cambiaban de color, se transformaban químicamente. Los alquimistas interpretan estos cambios como evidencia de que los materiales estaban madurando, acercándose al estado de elixir de oro que conferirá inmortalidad. El mercurio era particularmente valorado porque exhibía propiedades extrañas. Era líquido a temperatura ambiente, brillante como plata. Cuando se calentaba, se evaporaba y luego se condensaba de nuevo. Parecía morir y renacer. Si un metal podía hacer eso, razonaban los alquimistas, entonces consumirlo correctamente preparado podría conferir la misma capacidad de renovación al cuerpo humano. La ironía trágica, por supuesto, es que el mercurio es uno de los venenos más perniciosos. La intoxicación crónica causa temblores, pérdida de memoria, cambios de personalidad, insuficiencia renal. Muchos de los síntomas que los emperadores ancianos exhiben, irritabilidad, paranoia, dificultad para concentrarse, eran probablemente efectos del envenenamiento que buscaban como cura. Algunos alquimistas genuinamente creían en su trabajo. Habían dedicado sus vidas al estudio de textos crípticos, a la experimentación con materiales, a la meditación sobre los misterios del cosmos. Cuando sus píldoras fallaban en conferir inmortalidad, racionalizan. El emperador no había tomado suficiente, o no había seguido la dieta adecuada, o su karma de vidas pasadas bloqueaba la transformación. Otros eran charlatanes conscientes. Sabían que las píldoras no funcionaban, pero también sabían que admitirlo significaba perder su posición privilegiada en la corte, o peor. Así que mantenían la ilusión, ajustando constantemente las recetas, prometiendo que la próxima formulación sería la correcta. Mientras tanto, disfrutaban de las recompensas: oro, propiedades, concubinas propias. Y entre los genuinamente creyentes y los charlatanes completos había una tercera categoría: los autoengaños. Estos alquimistas habían tomado sus propias píldoras durante años. El mercurio había dañado sus cerebros lo suficiente como para afectar su juicio, pero no tanto como para capacitarlos completamente. Vivían en un estado de delusión sincera, interpretando cada síntoma, incluso los síntomas de envenenamiento, como evidencia de que la transformación alquímica estaba progresando.
Desciendes de la torre alquímica y regresas hacia las secciones residenciales del palacio. Es una noche diferente ahora, meses o años después en esta narrativa fracturada. En una de las habitaciones mejor decoradas, una concubina joven descansa en su cama. Está embarazada. Se nota apenas una ligera hinchazón en su vientre todavía cubierto por capas de seda. Pero ella lo sabe, los médicos lo saben, y más importante, el emperador lo sabe. Su estatus ha cambiado instantáneamente. Los eunucos que la ignoraban ahora se inclinan respetuosamente. Las otras concubinas, que eran sus amigas, ahora mezclan felicitaciones genuinas con envidia apenas disimulada. La concepción en la China imperial no era un asunto privado. Desde el momento en que una concubina reportaba un período ausente, el maquinario burocrático del palacio se activaba. Los médicos la examinaron. Tomaron su pulso en posiciones específicas que supuestamente revelaban embarazo. En las primeras semanas el diagnóstico era incierto, pero alrededor del tercer mes, cuando el embarazo se volvía evidente, se hacía un anuncio oficial. Los registros se consultaban para confirmar que las fechas coincidieran con los encuentros documentados entre la concubina y el emperador. Esta verificación era crucial. Cualquier duda sobre la paternidad podría destruir las perspectivas de la concubina y potencialmente llevar a investigaciones que podían terminar con su ejecución si se descubre engaño. Una vez confirmado el embarazo, la concubina era transferida a habitaciones especiales donde pasaría el resto de su gestación. Estas habitaciones estaban ubicadas en secciones tranquilas del palacio, lejos del ruido y la actividad. Se creía que el ambiente afectaba al feto en desarrollo. Si la madre escuchaba música hermosa, el niño nacería con talento artístico. Si estaba expuesta a conflictos y gritos, el niño sería temperamental. Así que el embarazo se protegía meticulosamente. La dieta de la concubina embarazada era regulada estrictamente según principios médicos chinos. Durante el primer trimestre, cuando el feto era considerado más vulnerable, evitaba alimentos fríos, como ciertos pescados y verduras crudas. Durante el segundo trimestre, cuando el feto estaba creciendo rápidamente, aumentaba el consumo de proteínas, pollo, huevos, tofu. Durante el tercer trimestre se enfocó en alimentos que suavizaba el cuerpo en preparación para el parto, sopas de hierbas específicas, arroz glutinoso. Había también prohibiciones sobre actividades. No debía levantar objetos pesados, no debía tener relaciones sexuales después del tercer mes, no debía mirar imágenes perturbadoras o presenciar ejecuciones, no debía llorar excesivamente o enfadarse porque emociones fuertes podían marcar al feto con defectos. Los médicos visitaban diariamente para tomar su pulso y preguntar sobre síntomas. Náusea matutina, antojos extraños, hinchazón de pies. Cada síntoma se interpretaba según la teoría médica china. La náusea severa sugería que el feto era masculino y robusto. Antojos de alimentos dulces también sugerían varón. Antojos de alimentos agrios sugerían hembra. Estas predicciones no eran más precisas que lanzar una moneda, pero se tomaban muy en serio. Porque el género del niño importaba enormemente. Un hijo varón era un triunfo. Garantiza la posición de la concubina, probablemente elevándose a consorte de rango superior. Su hijo podría eventualmente convertirse en emperador si las circunstancias políticas eran favorables. Una hija, aunque no sin valor, era decepcionante. Las princesas imperiales se casaron con nobles para crear alianzas, pero no heredaron el trono. Y una concubina que daba a luz solo hijas, embarazo tras embarazo, eventualmente caía en desgracia. A medida que se acercaba el parto, se hacían preparaciones elaboradas. La habitación del parto se limpiaba ritualmente con infusiones de hierbas purificadoras. Se instalaba una cama especial diseñada para facilitar el nacimiento, con agarraderas donde la mujer podía apoyarse mientras pujaba. Matronas experimentadas, algunas que habían asistido cientos de partos, eran convocadas. Los médicos esperaban afuera, listos para intervenir si surgían complicaciones.
El parto mismo, en una era sin anestesia moderna, era agonizante. La concubina podía gritar todo lo que necesitara. Las habitaciones estaban lo suficientemente aisladas para que no perturbara al resto del palacio. Las matronas le daban masajes en la espalda baja, le aplicaba compresas calientes en el vientre, le ofrecían sorbos de caldo de hierbas que supuestamente facilitaban el trabajo de parto. Si el parto progresa normalmente, el niño nacía después de horas de dolor. Las matronas cortaban el cordón umbilical con un cuchillo esterilizado mediante fuego, ataban el muñón y limpiaban al bebé. Luego lo examinaban cuidadosamente. ¿Respiraba claramente? ¿Tenía todos sus dedos? ¿Alguna marca de nacimiento o deformidad visible? Todo se registraba. Y luego, el momento crucial, anunciaban el género. Si era varón, había celebración contenida. La concubina había cumplido su propósito más importante. Si era hembra, había decepción, aunque disfrazada de cortesía. Una hija sana es también una bendición, dirían las matronas, pero nadie estaba realmente convencido. Pero no todos los partos terminaban felizmente. La mortalidad materna era alta incluso entre la nobleza. Si el bebé estaba en posición de nalgas, si la placenta se desprendía prematuramente, si había sangrado excesivo, la concubina podía morir. Los médicos tenían intervenciones limitadas. Podían administrar hierbas que aumentaban las contracciones. Podían intentar reposicionar al bebé manualmente, empujándolo desde afuera del vientre. En casos desesperados podían realizar una cesárea, pero esta era prácticamente una sentencia de muerte para la madre. Sin anestesia, sin antibióticos, la cirugía abdominal era letal más del 90% del tiempo. Cuando una concubina moría en el parto, era una tragedia familiar, pero también una complicación administrativa. ¿Qué hacer con el bebé huérfano? Si era varón, se asignaba a una nodriza y se criaba como cualquier otro príncipe. Si era hembra, su destino era menos cierto. Podía ser adoptada informalmente por otra concubina. Podía ser enviada a vivir con parientes de su madre biológica fuera del palacio. En el peor caso, podría ser abandonada a un convento budista. La muerte materna también tenía implicaciones para el emperador. Según la teoría médica china, un parto difícil o fatal podría indicar desequilibrio en la energía del padre. Tal vez el emperador había concebido al niño en un momento astrológicamente desfavorable. Tal vez su propia salud estaba declinando, manifestándose en la dificultad de sus consortes para dar a luz saludablemente. Los médicos taoístas usaban estas tragedias para presionar al emperador a seguir regímenes más estrictos de cultivo interno. Pero si el parto era exitoso, si madre e hijo sobrevivían, comenzaba una nueva fase. La concubina pasaba un mes en confinamiento posparto, un período llamado Suoyue-si, o sentarse el mes. Durante este tiempo no abandonaba sus habitaciones. No se bañaba según la creencia de que exponerse al agua fría podía permitir que el viento entrara al cuerpo y causara enfermedad crónica más adelante. Comía solo alimentos calientes y nutritivos, sopa de pollo con jengibre, arroz con dátiles rojos, huevos hervidos. Visitantes eran limitados para prevenir infecciones. El bebé era alimentado por nodrizas, no por su propia madre. Esto era tanto práctico como simbólico. Práctico, porque permitía a la concubina recuperarse sin el agotamiento de la lactancia. Simbólico, porque creaba distancia emocional intencional. El niño no pertenecía realmente a su madre. Pertenecía al emperador, al imperio. La madre biológica tenía derechos limitados sobre él. Si el emperador decidía que el niño debía ser criado por otra consorte, por razones políticas, la madre biológica no tenía recursos. Esta separación forzada causaba dolor inmenso a muchas mujeres. Habían arriesgado sus vidas para dar a luz, habían soportado meses de incomodidad y restricción, y luego el bebé era esencialmente confiscado. Podían visitarlo, pero bajo supervisión. No podían tomar decisiones sobre su crianza. Si el niño llegaba a convertirse en emperador después de la muerte de su madre biológica podría ser elevada a emperatriz viuda, una posición de poder considerable.
pero también podía ser ignorada, especialmente si no tenía aliados políticos fuertes. La historia de la emperatriz viuda Cixi de la dinastía Qing ilustra tanto las posibilidades como las limitaciones de este sistema. Cixi comenzó como concubina de bajo rango del emperador Xianfeng. Dio a luz a su único hijo varón, quien eventualmente se convirtió en emperador siendo niño. Cixi, como su madre, teóricamente servía solo como regente hasta que él alcanzara la mayoría de edad, pero ella consolidó poder gradualmente, manipulando la burocracia, eliminando rivales. Cuando su hijo murió joven, ella instaló a su sobrino como próximo emperador y continuó gobernando como regente. Controló China efectivamente durante casi medio siglo. Pero Cixi era una excepción extraordinaria. La mayoría de las concubinas que daban a luz, incluso a varones, no acumulaban poder significativo. Ascendían en rango, disfrutaban de mayor comodidad material, pero permanecían esencialmente prisioneras doradas. El tiempo pasa de forma extraña en el palacio. Años se sienten como décadas, décadas como siglos. Caminamos ahora por secciones del complejo que rara vez reciben visitantes. Aquí viven las concubinas ancianas, mujeres que fueron hermosas hace 30, 40, 50 años. Mujeres que alguna vez capturaron la atención del abuelo o bisabuelo del emperador actual. Ahora son olvidadas, fantasmas viviendo en los márgenes. Sus habitaciones son menos opulentas que las de las concubinas jóvenes. Las reparaciones se retrasan. Los muebles se desgastan sin ser reemplazados. Los eunucos asignados a servirlas son también los más viejos, los menos capaces, formando una comunidad de olvidados, cuidándose mutuamente con los recursos mínimos que el palacio les asigna. Algunas de estas mujeres habían sido espectacularmente hermosas en su juventud. Puedes ver rastros en la estructura de sus rostros, en la elegancia persistente de sus movimientos a pesar de la artritis. Habían sido favoritas del emperador durante meses o años. Habían dormido en seda fina, comido manjares exquisitos, usado joyas que valían fortunas. Habían creído, porque todas lo creían al principio, que serían diferentes, que mantendrían el favor imperial incluso cuando la juventud se desvaneciera. Pero no fueron diferentes. El emperador envejeció, murió, fue reemplazado por su hijo. El nuevo emperador tenía sus propias concubinas jóvenes. Las mujeres de su padre se volvieron irrelevantes de la noche a la mañana. Algunas habían tenido hijos que crecieron y se fueron del palacio, ocupando posiciones en el gobierno o casándose con nobles. Estas mujeres al menos tenían la satisfacción de saber que habían cumplido su propósito. Otras nunca concibieron, y ahora en su vejez no tenían nada, ni marido, ni hijos, ni prospecto de futuro fuera del palacio. La sexualidad en la vejez era un tema que los textos médicos discutían, pero que la sociedad prefería no mirar. Los hombres ancianos, si eran ricos y poderosos, podían continuar tomando concubinas, jóvenes hasta sus últimos días. Se consideraba natural, incluso admirable, que mantuvieran su virilidad. Las mujeres ancianas, en contraste, se suponía que se volvieran asexuales. Una viuda respetable nunca se volvía a casar. Una concubina anciana ciertamente no buscaba nuevos compañeros sexuales, pero el deseo no desaparecía simplemente porque la sociedad decretaba que debería. Algunas de estas mujeres ancianas formaban parejas entre ellas, relaciones que eran simultáneamente románticas, sexuales y pragmáticas. Dos mujeres mayores compartiendo una habitación, combinando sus recursos limitados, manteniendo compañía mutuamente en la larga noche de sus vidas. Los eunucos lo sabían, pero raramente reportaban. ¿Qué daño causaban realmente? No había riesgo de escándalo dinástico. Eran simplemente humanos encontrando consuelo donde podían. Algunas se volvían devotas religiosas. El budismo ofrecía una narrativa reconfortante. Este sufrimiento era temporal, producto del karma de vidas pasadas. Si acumulaban mérito en esta vida mediante oraciones, donaciones a templos, vegetarianismo estricto, podrían renacer en circunstancias mejores.
El taoísmo ofrecía prácticas de cultivo interno que no requerían pareja sexual. Una mujer sola podía meditar, practicar ejercicios de respiración, intentar circular su energía internamente para mantener salud y tal vez prolongar la vida. Otras simplemente esperaban la muerte, no activamente buscándola. El suicidio era pecado según el budismo y traería mala suerte a cualquier familiar que tuvieran. Pero no resistiéndose tampoco. Dejaban de comer gradualmente o comían apenas lo suficiente para sobrevivir. Desarrollaban enfermedades que no se molestan en tratar. Cuando finalmente morían, a veces pasaban días antes de que alguien notara. Los eunucos descubren el cuerpo al traer comida y encontrar la de ayer sin tocar. Los funerales para concubinas de rango bajo eran simples. Un ataúd básico de madera. Un pequeño plot en el cementerio imperial reservado para sirvientes y concubinas menores. Un monje budista recitando sutras estándar. Ningún familiar presente si venían de provincias lejanas o si sus familias las habían olvidado. Eran enterradas con los órganos que habían sido removidos décadas atrás del eunuco que las había servido, o con pequeños objetos personales que habían acumulado durante su vida en el palacio. Los emperadores también envejecen, aunque con circunstancias dramáticamente diferentes. Un emperador anciano todavía tenía todo el poder del Estado a su disposición. Si su libido declinaba, lo cual era común, los médicos taoístas intensificaban sus intervenciones. Más hierbas, más píldoras, más acupuntura. Algunas de estas intervenciones eran peligrosas. Los estimulantes a base de hierbas podrían provocar problemas cardíacos en hombres mayores. Las píldoras de mercurio acumulaban toxicidad con cada dosis. Algunos emperadores ancianos se volvían impotentes a pesar de todas las intervenciones. Esto creaba una crisis silenciosa. No podían admitir públicamente su impotencia sin comprometer su imagen como gobernante viril. Así que mantenían la ficción. Las concubinas jóvenes seguían siendo llamadas a sus aposentos. Pasaban la noche allí. Por la mañana reportaban al eunuco registrador que el emperador había cumplido con sus deberes. Mentían por compasión o por miedo, o porque entendían que la salud del imperio dependía de la ilusión de que el emperador permaneciera potente. La disfunción eréctil era interpretada médicamente como deficiencia extrema de yang del riñón. Los tratamientos se volvían más desesperados. Algunos médicos recomendaban transfusiones de sangre de animales jóvenes y viriles, toros, ciervos, tigres. El emperador bebía sangre fresca, caliente aún, creyendo que absorberán la vitalidad del animal. Otros médicos preparaban ungüentos de testículos secos de animales, molidos hasta convertirse en polvo y mezclados con miel. Se aplicaban directamente en el pene, causando irritación que podía confundirse con excitación. Pero eventualmente, incluso estas medidas fallaban. El emperador anciano se retiraba gradualmente de la vida sexual, aunque nunca oficialmente. Simplemente dejaba de llamar a concubinas tan frecuentemente. Las audiencias con médicos sexuales se espacian, y el palacio, con su capacidad infinita para adaptarse, continuaba funcionando. Los últimos años de muchos emperadores se caracterizaban por una paranoia creciente. Habían vivido rodeados de intriga durante décadas, sabiendo que cada sonrisa ocultaba potencialmente una daga. Habían visto a funcionarios que creían leales revelarse como traidores. Habían sobrevivido a intentos de envenenamiento, aunque a menudo no estaban seguros cuáles habían sido reales y cuáles imaginados. Esta paranoia se intensificó con la edad y, en muchos casos, con el daño cerebral causado por décadas de consumir píldoras de mercurio. Algunos emperadores ancianos se volvían ermitaños virtuales, negándose a ver a cualquiera excepto unos pocos eunucos de confianza. Otros se volvían impredeciblemente violentos, ordenando ejecuciones por ofensas menores o imaginarias. Y algunos simplemente se apagaban, pasando sus días en contemplación silenciosa de jardines que habían visto florecer y marchitarse docenas de veces. Cuando finalmente moría un emperador, el palacio entraba en caos controlado. Oficialmente debía observarse luto.
Las concubinas, especialmente las que no habían tenido hijos, enfrentaban destinos inciertos. Algunas, como mencionamos, fueron liberadas. Otras permanecían como fantasmas viviendo en secciones cada vez más deterioradas del palacio. Y unas pocas, las más devotas o desesperadas, elegían el suicidio ritual para acompañar a su señor en la muerte. Esta práctica de suicidio ritual de viudas, aunque alabada en textos confucianos como la máxima expresión de virtud femenina, era controvertida incluso en su tiempo. Algunos emperadores específicamente prohibían que sus concubinas se suicidaran después de su muerte. Otros, los más narcisistas, esperaban que al menos las favoritas principales lo hicieran. La presión social sobre estas mujeres era inmensa. Si no se suicidaban, podían ser vistas como desleales. Si lo hacían, morían por un hombre que probablemente las había visto como poco más que posesiones decorativas. Sales finalmente del palacio. Has caminado por sus pasillos durante lo que parece toda una vida, viendo capas de historia acumularse como polvo sobre los muebles antiguos. Ahora estás afuera, en los jardines exteriores donde los ciudadanos comunes podían caminar durante ciertos festivales. El sol está saliendo, pintando el cielo de rosa y dorado. Las últimas estrellas se desvanecen. Los secretos del sexo en la China imperial no eran solo técnicas en manuales o prácticas en habitaciones cerradas. Eran la estructura invisible que sostiene un imperio. Cada dinastía se fundaba sobre la capacidad del emperador de producir herederos legítimos. Cada transición de poder dependía de establecer una paternidad indiscutible. Cada alianza política se sellaba con matrimonios y concubinatos. El sexo era poder y el poder era sexo, fusionados tan completamente que separarlos era imposible. Las prácticas que hemos explorado, el cultivo dual, la retención seminal, las píldoras de inmortalidad, los harenes masivos, la castración de eunucos, pueden parecer exóticas o incluso absurdas desde una perspectiva moderna, pero reflejan una cosmovisión donde el cuerpo humano era un microcosmos del universo entero, donde cada acto físico tenía resonancia cósmica, donde el emperador no era simplemente un gobernante político, sino el pivote entre el cielo y la tierra. Esta cosmovisión generó logros genuinos. La medicina sexual china desarrolló conocimiento anatómico sorprendentemente sofisticado para su época. Los manuales de alcoba describen técnicas de estimulación que reconocían el placer femenino como importante, algo que muchas culturas contemporáneas ignoraban. Las prácticas de meditación y control respiratorio asociadas con el cultivo interno influenciaron tradiciones que persisten hoy en formas como Qigong y Tai Chi. Pero también generó sufrimiento inmenso. Miles de niños castrados, viviendo vidas físicamente mutiladas. Miles de mujeres encerradas en harenes, desperdiciando sus años fértiles esperando una oportunidad que nunca llegaba. Emperadores envenenando lentamente con mercurio, buscando una inmortalidad que siempre permanecía fuera de alcance. Bebés no deseados, especialmente niñas, abandonados o infanticidios porque no servían los propósitos dinásticos. El sistema tenía una lógica interna consistente. Cada elemento, los eunucos, las concubinas, los médicos taoístas, los alquimistas, los astrólogos, jugaba un rol necesario en mantener la ilusión de que el emperador era más que humano, que su linaje merecía gobernar no solo por fuerza militar, sino por mandato celestial. Y mientras esta ilusión se mantenía, el imperio permanecía estable. Pero cuando la ilusión se agrietaba, cuando un emperador demostraba debilidad sexual o producía herederos inadecuados, el sistema entero temblaba. Rebeliones estallaron. Generales ambiciosos veían oportunidades. Las dinastías caían y eran reemplazadas por otras que, fundamentalmente, operaban según los mismos principios. Porque el sistema de poder sexual imperial no era simplemente tradición. Era la solución que la civilización china había desarrollado para el problema de cómo transmitir poder de una generación a la siguiente de forma que minimizará conflicto y maximizará estabilidad. La última dinastía,
La Qing finalmente colapsó en 1912. El último emperador, Puyi, fue instalado en el trono siendo un niño pequeño y depuesto antes de alcanzar la adultez. Vivió la mayor parte de su vida no como emperador, sino como ciudadano privado en la China comunista, trabajando como jardinero, escribiendo sus memorias. En ellas describe el palacio de su infancia como una prisión dorada, un lugar de lujo superficial pero de soledad profunda. Nunca había elegido su rol. Había sido elegido por el accidente de su nacimiento, su género, su proximidad al emperador anterior. Sus concubinas, las últimas concubinas imperiales de China, también vivieron vidas largas después del colapso del sistema. Algunas se casaron. Otras permanecieron solteras, llevando hasta sus últimos días el título vacío de consorte imperial de un imperio que ya no existía. En entrevistas años después hablaban de sus experiencias con ambivalencia. Algunas recordaban con nostalgia el lujo y la belleza del palacio. Otras expresaban alivio de haber escapado finalmente de la jaula, aunque hubiera sido solo porque la jaula misma se había desmoronado. Los manuales de alcoba sobrevivieron, muchos de ellos. Algunos fueron destruidos durante períodos de puritanismo político, especialmente durante la Revolución Cultural cuando la sexualidad tradicional era vista como feudal y reaccionaria. Pero otros fueron preservados, estudiados por académicos, traducidos eventualmente a idiomas occidentales. Influyeron en movimientos modernos de sexualidad tántrica y taoísta, aunque frecuentemente descontextualizados, despojados de su marco original de medicina y cosmología. La medicina china tradicional continúa practicándose, dentro y fuera de China. Algunas de las hierbas que los médicos imperiales prescriben para mejorar la función sexual todavía se venden en tiendas de medicina herbal. Los acupunturistas todavía tratan disfunción sexual estimulando los mismos puntos que se usaban hace 1000 años. La efectividad de estos tratamientos es debatida, estudiada por investigadores modernos que intentan separar los efectos placebo de los mecanismos farmacológicos reales. Pero lo que definitivamente terminó fue el sistema que vinculaba sexualidad imperial con estabilidad cósmica. Ningún líder moderno de China, ni durante la era republicana, ni durante la era comunista, afirmó que su potencia sexual afectaba el clima o las cosechas. La ciencia moderna, incluso cuando se fusiona con el nacionalismo, no puede sostener esas conexiones. El emperador, como pivote entre cielo y tierra, ha sido reemplazado por el presidente o el secretario general del partido como administrador secular. Y aún así, los ecos persisten. La obsesión con la virilidad masculina, con la juventud femenina, con el control del cuerpo como expresión de control social. Estos no son exclusivos de la China imperial. Aparecen en todas las culturas en diferentes formas. Pero en la China imperial fueron codificados con una exhaustividad y seriedad que los hace tan fascinantes como perturbadores para estudiar. Caminas ahora fuera de los muros del palacio completamente. La ciudad moderna se extiende en todas direcciones. Edificios de acero y vidrio, donde alguna vez había mercados de madera y templos de piedra. Millones de personas viven sus vidas aquí, la mayoría sin pensar mucho en los secretos que se guardaron durante siglos detrás de esos muros rojos. Pero los secretos persisten de todas formas, preservados en documentos, en objetos de museo, en prácticas culturales que han evolucionado pero mantienen conexiones tenues con el pasado. Los secretos del sexo en la China imperial nos recuerdan que la sexualidad humana nunca es solo personal. Siempre está mediada por cultura, por poder, por las historias que las sociedades cuentan sobre el cuerpo y su significado. En la China imperial, esas historias involucran alquimia, inmortalidad, orden cósmico. En nuestra época, las historias son diferentes, pero igualmente potentes. Hablamos de salud sexual, de consentimiento, de identidad, de liberación. Son narrativas más saludables en muchos sentidos, más respetuosas de la autonomía individual. Pero son todavía narrativas, marcos culturales impuestos sobre el hecho biológico básico del deseo y la reproducción.
Si esta historia te acompañó esta noche, deja tu like, suscríbete y cuéntame qué detalle te sorprendió más en los comentarios.